De lo cotidiano al alma, un espacio donde exploraremos la conexión entre lo que vivimos cada día y nuestro proceso de transformación interior. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento, energía y transformación, porque lo extraordinario se esconde en lo cotidiano. Bienvenidos a un nuevo episodio de lo cotidiano al alma. Estoy acá con mi prima Tatiana, yo soy Andrea y estamos encantadas de que nos acompañen una vez más con un episodio que es muy interesante. Y es muy bonito, además de interesante, me parece que es súper bonito porque es esa influencia que tiene en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que vamos construyendo, ese vínculo que generamos con la madre. Y yo quiero que empecemos con una pregunta. ¿La historia con nuestra madre estará incidiendo en la forma en cómo nos relacionamos con la vida? ¿O qué tanta incidencia tiene esa historia que hemos tenido con nuestra mamá en nuestro presente? Y que además este vínculo es el que nos da la pauta para nosotros reconocernos en qué es lo que verdaderamente somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra vocación, porque la madre es quien nos da esa vocación, ese amor por la vida, es quien nos da la vida. Exacto. Y justo desde ese momento en que somos concebidos, ese es el primer vínculo que vamos a establecer. No lo establecemos con el exterior, lo establecemos con nuestra madre y a través de nuestra madre es que nosotros comenzamos en el proceso de gestación a hacer un reconocimiento de lo que hay en el exterior. Entonces, ese reconocimiento depende de la emocionalidad, de la interpretación, de las vivencias, de los procesos por los cuales pasó nuestra mamá. Entonces, acá antes de continuar con esto, debemos identificar algo. Entonces, una cosa es la mamá y otra cosa es nuestra madre. Entonces, mamá es esa persona de carne y hueso, esa mujer que nos trajo al mundo, que le dijo sí a la vida, que dijo sí, decido tenerte, porque recuerden que nuestra vida comienza con un sí. Si Exacto. mamá dice no, no nacemos, pero nuestra vida comienza con ese sí de mamá. Entonces, mamá es esa persona de carne y hueso que nos dijo, que le dijo sí a la vida y nos permitió estar acá. Y madre es esa imagen que yo me hago de esa mamá. Por eso se dice que si somos 5 hijos, todos tenemos una madre diferente. Porque es la interpretación que le damos a esa relación. Pero antes de continuar, quiero devolverme un poquito a lo que estabas diciendo y es a ese sí que mamá le dio a nuestra vida. Y me parece muy importante desde acá hacer una claridad, porque a veces muchas personas creen que han venido al mundo por accidente, es que fue solamente una noche y no más, entonces para mi mamá fue un error. Y realmente no hay ninguna persona que haya sido un accidente. El inconsciente de mi mamá y de mi papá dijeron sí, necesitamos que este bebé venga a este plano. Entonces todos sí venimos desde un deseo, así sea inconsciente, así sea desde una situación difícil, así sea desde una situación de carencia, de una situación de vulnerabilidad, pero nuestra madre nos dio un sí desde su inconsciente inicialmente. Y nuestro padre también, porque lo que tú dices, los dos se juntaron y cuando dos personas adultas se juntan para tener relaciones, en su inconsciente hay un deseo de tener un bebé, de tener un hijo. Exacto. Y ahora sí, volvamos al tema central y es sanar el vínculo con nuestra madre. Y decías algo muy importante. ¿Cuál es esa imagen que nos hemos creado de nuestra mamá? Por ejemplo, en mi casa somos tres hermanos. Yo sé que la imagen que tiene mi hermano menor de mi mamá es muy diferente a la que yo tengo, al igual que la hermana del medio, porque vinimos de situaciones diferentes, la época era diferente, a nivel económico mis papás tenían unos recursos diferentes, unas posibilidades diferentes, también el nivel de exigencia va cambiando, va variando. Y desde todo lo que yo he vivido, también es desde los mismos pactos y hasta las mismas lealtades. Las lealtades de mis hermanos pueden que no sean las mismas mías. Así es. Entonces es importante desde ahí comenzar a revisar cuál es la imagen que yo me he creado, no la de mis hermanos, cuál es la que yo tengo de mi madre. ¿Cuál es mi madre? Porque como lo decía André, la madre mía es diferente para la de mi hermano. Mi hermano puede decir, es que mi mamá era una persona
muy regañona, y yo puedo decir, oiga, la mía era muy amorosa. Son la misma mamá, pero Ujú. Son diferente madre. el mismo La misma ser. persona, el mismo ser, Ajá. pero es diferente madre, porque hay situaciones diferentes. Incluso desde la gestación, desde el mismo nacimiento. Hay unos que en su nacimiento pudo ser más traumático, entonces crecen con una imagen de la madre totalmente diferente, Ujú. ¿cierto? Y desde ahí se comienza a entablar como esa relación con mi mamá y también se empiezan a generar una serie de creencias, una serie de lealtades que lo hablábamos en el episodio anterior. Digamos, es que mi mamá estuvo en riesgo de morirse cuando yo iba a nacer. Eso como, a uno como bebé lo marca. Y yo que empiezo a pensar, a mi mamá estuvo en peligro por mi culpa, entonces puedo vivir con una serie de culpas, o ya no quiero que nada le pase a mi mamá y todo el tiempo estoy protegiéndola. Y uno a veces puede tener desde su consciente la mamá más perfecta del mundo, la más amorosa, la más entregada, pero a nivel inconsciente, cuando uno comienza a revisar, yo creo que todos tenemos heridas, todos tenemos cosas por sanar y tenemos cosas pendientes ahí por gestionar. Entonces, lo importante de empezar a hacernos conscientes es cuál es esa imagen que yo tengo de mi madre, esto que ha generado en mí, yo cómo me estoy relacionando. Y es muy bonito porque cuando tú empiezas a mirar yo cómo me estoy relacionando, te das cuenta cuál es ese vínculo que tienes con la madre, ¿cierto? Ujú, Yo me estoy relacionando desde el miedo al abandono. ¿Será que entonces yo sentí un abandono por parte de mi madre ujú, cuando en el momento del nacimiento? Que no quiere decir que haya sido abandonado, ¿cierto? ujú. Muchas veces pasa cuando nacemos, y uno lo ve muchos bebés más que todo en los prematuros, que los deben llevar a la incubadora y no sé qué, y para el inconsciente del niño es un abandono. Exacto. Muchas veces, no quiere decir que siempre sea así. Para el inconsciente del niño, él lo puede sentir como un abandono. Entonces, a medida que va creciendo, empieza a construir sus relaciones desde el miedo al abandono. Ujú. Entonces ahí es donde yo vuelvo mis relaciones de pareja, mis relaciones con amigos, mis relaciones laborales, muy quiero todo para acá. Entrego todo porque me da miedo que me abandonen. Yo no quiero que me abandonen. Pero resulta que ese abandono viene desde atrás, desde ese vínculo que se generó con la madre. O en otras ocasiones puede pasar que terminamos ocupando un lugar que no nos corresponde en nuestro clan familiar, entonces yo me hago grande muy rápidamente, dejo de vivir mi vida de niño para proteger, para cuidar a mi mamá. Por ejemplo, es que a la mamá del niño la abandonó el papá cuando él tenía 3 años. Entonces él acelera su proceso porque su mamá entró en depresión, porque su mamá ya no está en capacidad de cuidarlo, porque no fue capaz de gestionar esas emociones y comenzamos a ocupar un lugar diferente y eso va a generar una serie de afectaciones en nuestra vida. Ujú. Y que también son patrones que se repiten en las generaciones Ujú, siguientes. Madres que, por ejemplo, una madre que en el momento en el que estaba en embarazo perdió su madre, o sea, estaba en un duelo, no estaba preparada para recibir un bebé. Ese bebé nace con un sentimiento de abandono, crece pensando, mi mamá nunca me quiso, ¿cierto? Y, digamos, se va de la casa, ¿cierto? Empieza a construir su familia y empieza a generar esos vínculos desde el miedo al abandono, ¿cierto? Entonces ya empieza a ser, o puede que se vaya a ser al extremo muy sobreprotector, muy acaparador, o al contrario, repita lo que dice su madre. Y en su inconsciente está, mi mamá me abandonó, mi mamá me abandonó. Pero cuando empezamos a hacernos conscientes y a trabajar esas heridas, nos damos cuenta, no, mi mamá no me abandonó, lo que pasa es que mi mamá tenía una herida tan grande que no estaba preparada para cuidar un hijo, estaba viviendo un duelo por su madre, acaba de morir su mamá, entonces no estaba preparada para cuidar un bebé. ujú. Y ahí hay algo muy importante y es que precisamente el proceso de sanación con mamá, yo creo que parte del reconocer la historia de mi mamá. Porque es que a veces somos muy dados a juzgar a la persona, a juzgar al ser, pero no a reconocer que esa persona viene de unas situaciones muy difíciles, que ha sido vulnerada, que ha pasado por muchos momentos de tristeza, que de pronto durante la gestación tuvo que pasar por un montón de situaciones en donde ese bebé fue la única fortaleza que tuvo, que fue el único empuje.
En muchas ocasiones mamá le dice sí a mi vida, pero con ese sí a mi vida también le dice sí a su vida, porque ya había perdido toda la motivación que tenía para seguir existiendo por esa historia tan difícil que ha tenido que pasar, pero eso no nos lo cuentan en muchas ocasiones, eso queda por allá calladito, por eso es importante conocer esa historia de nuestra madre, porque ha tenido que pasar y eso nos va a permitir mirarla con unos ojos mucho más amorosos. Ujú. El solo hecho de decir, sí decido tener este bebé, ya es un acto de amor, porque fue quien te dio la vida, quien te dio ese regalo. Cuando papá y mamá se juntan, deciden darnos un regalo, darnos la vida. Y el decir sí, porque vuelvo e insisto, nuestra vida comienza con un sí. Ujú. Con un sí decido tener este bebé. Y acá me parece que es importante tocar algo y es que hasta cuando la mamá decide dar ese sí, tener ese bebé y por algún motivo se va, nos sigue dando un sí, porque ella elige soltar a su amor, al amor más importante que tiene, para que nosotros crezcamos, fluyamos de una manera diferente. Así era como correspondía, ¿cierto? Lo que pasa es que interiorizar eso es muy difícil, Ujú, ¿cierto? Comprender por qué hace ese acto. Y también nos conlleva a que madre no siempre es la persona que nos tuvo. Madre es quien cumple ese rol en nuestra vida, de maternarnos, de darnos amor, de acompañarnos, de guiarnos, de sostenernos, que mamá es la que nos sostiene, la que nos da como una mirada de nuestro camino, pero es la que está ahí, ujú. Pero guiándonos. siempre también reconocer esa mamá biológica, la que Ujú, nos dio la vida, la que nos trajo, porque esa fue ese fue el primer vínculo, ese ujú. fue la que nos empieza a dar como esas pautas y la imagen que nos vamos creando también. Yo puedo tener dos madres, Exacto. pero una mamá. Ajá. Yo tengo una porque recuerda, mi mamá es el físico, la que me trajo al mundo. Puedo tener dos madres, que es la imagen que yo me creo, ¿cierto? Ujú. La madre de crianza y la madre biológica. Ajá, y pasa mucho de pronto en ciertas familias donde mamá es la madre, madre es la mamá biológica y también la abuela, porque es la que acompaña todo el proceso de crianza. Porque recuerden que es la imagen que yo me voy Ajá. haciendo de eso. Es un tema muy bonito, a mí me encanta. Y acá con todo esto que vamos diciendo, André, es donde se nos quita esa, porque yo muchas veces escucho comentarios que dicen, es que es muy mala mamá, es que es muy mala madre, es que es muy mala. No, es que no hay malas mamás, no hay malas madres, porque si ya te dieron la vida, eso la hace buena mamá, Ajá. ¿cierto? Es reconocer esa historia que estaba pasando esa mujer cuando nació su hijo. Estaba en un duelo, ¿cierto? Está en una situación Una económica situación. difícil, la relación de pareja no era como ella lo deseaba. Y yo creo que es también reconocer que la madre es humana. O sea, eso es muy importante. Todos somos humanos, Ujú, todos tenemos una emocionalidad, a veces que nos influye positiva, a veces negativamente. Todos tenemos una historia, todos tenemos unos momentos y unas etapas por las cuales pasamos y hace parte de nuestra humanidad. ¿Qué sucede? Que como nuestra mamá, nosotros estuvimos dentro de nuestra mamá, comenzamos a idealizar muchas cosas. ujú. Y yo creo que esa es una de las situaciones que nos pueden afectar más a los seres humanos y es cómo idealizamos o cómo generamos unas expectativas de lo que puede hacer y obviamente el otro no vino a cumplir mis expectativas y cuando no las cumple yo me siento defraudado y llevo esa de sentirme defraudado al otro, pero realmente yo me estoy defraudando con las propias expectativas que me puse. Así es, ninguno de nosotros es perfecto, ni nuestros padres. Y nosotros siempre queremos tener un papá o una mamá que sean perfectos. Es imposible, eso no lo, porque entonces ahí es donde viene eso, se nos rompe como la burbujita de cristal en la que estábamos pensando que ellos eran perfectos y un error chiquitico se nos derrumba todo y ahí es donde empezamos a retroceder en todo lo que hemos construido. Entonces lo primero que tenemos que hacernos conscientes es eso, ningún padre, ninguna madre es perfecta. No podemos generar unas expectativas con nuestra mamá, reconocer esa historia Mm. de esa mamá para poder empezar a sanar ese vínculo. Exacto. Y también yo creo que quienes son madres en estos momentos también a través de la maternidad uno comienza a sanar a la mamá,
porque ahí es cuando uno realmente se puede poner en los zapatos de ella, de cómo actuó, de por qué actuó así, de esos actos tan amorosos que hizo que a veces a uno le cuesta reconocer o a uno le cuesta comprender. Es una de las formas también como para ir sanando, como, bueno, yo me reconozco como madre o sin ser mamá, a veces puede ser mamá de un perrito, puedo haber sido la mamá de mi hermanito, o sea, puedo asumir ese rol de muchas maneras. Y desde esos ojos con que yo miro este nuevo papel, puedo mirar a mi mamá, de cómo ella actuó, de cómo lo hizo, de que nos demos cuenta de que no es fácil. No, que esto es un acto de amor y es un Esa, amor muy puro. Antes de terminar, André, les tenemos como un regalo, ¿cierto? Y los sí. vamos a invitar a hacer una meditación corta para que entonces vayan buscando ahí un lugar para que se acomoden, donde puedan estar cómodos y nos concentremos en esta corta meditación. Exacto, entonces pueden pausar el video para que generen todas las condiciones o esperan el momento indicado. Ya con eso nosotros vamos cerrando este episodio, pero que lo hagas a conciencia, que te des el permiso hoy de sanar y de liberar ciertos patrones, ciertas cosas que han quedado de la relación con mamá, porque en el próximo episodio ya no la vamos a mirar desde el dolor, la vamos a mirar con esos ojos amorosos y nos vamos a dar la posibilidad de honrarla. Entonces, haz este ejercicio con mucha calma, con mucha dedicación, regálate estos minuticos para ti para que en el próximo episodio podamos hacer la conexión con lo que sigue. Así es. Meditación para sanar la relación con nuestra madre. Te vas a ubicar en una posición cómoda y vas a cerrar los ojos y a comenzar a respirar lento y profundo, sintiendo cómo con cada inhalación tomas la vida y cómo con cada exhalación te vas liberando de eso que no te genera bienestar. Y vas a imaginar que estás en un lugar tranquilo, rodeado de luz, y vas a permitir que a ese espacio llegue tu madre. La vas a visualizar frente a ti y vas a observar cómo se siente verla. Te vas a dar el permiso de sentir eso. No importa si la relación fue buena o no tan buena, solo observa lo que estás sintiendo. Ahora, imagina que una luz dorada envuelve a tu madre y esa luz la conecta contigo y también te envuelve. Es una luz que va a comenzar a sanar cada una de esas heridas emocionales y físicas que se han quedado entre ustedes dos. Respira profundamente y permite que esa luz disuelva cualquier resentimiento o carga. Y cuando sientas que la luz ha hecho su trabajo, siente gratitud por la madre que te dio la vida, por todo lo que te enseñó, por lo que pudo y no pudo darte. Ella hizo lo que creía que era lo mejor para ti. Y por último, le vas a decir, te honro, te perdono, te agradezco. Y hoy libero las cargas que no son mías. Me amo y me permito sanar la relación contigo. Date unos minutos para sentir paz y alivio con esta visualización. Cuando estés preparado o preparada, vas a permitir que tu madre se vaya de ese espacio y vas a abrir los ojos muy lentamente. Y con esta corta meditación que esperamos que haya servido a todos ustedes para entrar en esa introspección, empezar a conectar con esa madre y empezar a sanar también ese vínculo, a reconocerla, a reconocer todo eso bonito que ella nos dio la vida. Exacto.
Así que con esto nos despedimos en este episodio. Esperamos que nos dejes tus comentarios, que nos dejen sus likes, que nos sigan en nuestras cuentas @laboratorio de sabiduría. Y @Raigal Raíces Conscientes. Nos vemos en un próximo episodio. De lo cotidiano al alma, un espacio donde exploraremos la conexión entre lo que vivimos cada día y nuestro proceso de transformación interior. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento, energía y transformación, porque lo extraordinario se esconde en lo cotidiano.